Hola médicos, bienvenidos de nuevo a otro video de Red Médica Blog. Soy el Dr. Treviño y en esta ocasión vamos a revisar las patologías de esófago que no son acalasia y erge, que hablamos de la esofagitis por cáusticos, por trauma, infecciones y cuerpos extraños. Entonces, el primer tema pues son las esofagitis por cáusticos. Esta tiene una incidencia de 5,000 al año. Usualmente suceden de forma involuntaria en los niños menores de 6 años. En algunas bibliografías vas a encontrar menores de 8 o de 10 años, pero usualmente son niños muy pequeños. Y en los adultos y adolescentes usualmente se asocia a autolisis o problemas de salud mental o alteraciones muy similares. Entonces, eso es muy importante porque nos puede hablar acerca de las intenciones de nuestro paciente y si es necesario realizar otras intervenciones. Vamos a tener que un cáustico, vamos a tener dos tipos. Tenemos álcalis y tenemos ácidos. Los álcalis usualmente se evidencian o los tenemos cerca porque son detergentes domésticos como la lejía. Mientras que los ácidos van a ser usualmente productos de limpieza. Pueden ser ácidos de baterías, inodoros, piscinas, etc. Un álcalis usualmente produce lesiones inodoras e insípidas, mientras que un ácido produce dolor inmediato al momento del contacto. Esto es importante porque los mecanismos son muy distintos. Los álcalis, recuerda, pregunta clásica de examen, te van a producir lesiones o necrosis por licuefacción. Usualmente van a afectar a la mucosa, a la submucosa, a la muscular. Todo esto de forma generalizada. Van a producir también trombosis vasculares y usualmente van a producir tejido de granulación que va a ser extenso, van a producir una actividad fibroblástica, depósito de colágeno, estenosis. Y usualmente presentan una ulceración a los 5 a los 7 días. Mientras que los ácidos, recuerda que ellos van a producir necrosis coagulativa superficial. Tanto la licuefacción de los álcalis como la necrosis coagulativa de los ácidos son preguntas de examen. Recuerda que aquí el daño es por extensión, no por profundidad. Mientras que en los álcalis el daño sí es por profundidad y la extensión puede ser menor. Estos van a producir trombosis de vasos de la mucosa y pueden también causar principalmente irritación a nivel gástrico. Las características clínicas son importantes en nuestro sistema, en nuestro tubo digestivo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos vamos a poder evidenciar las lesiones que están ocurriendo. Cuando son lesiones por consumo, ingesta y todo ese tipo de cosas, usualmente vamos a evidenciar en la cavidad oral algunas manifestaciones que nos pueden orientar el tipo de sustancia, ya sea álcalis o ácido, a la cual nos estamos enfrentando, porque van a cursar con edema, van a cursar con ulceración. Recordar que hasta el 45% de los pacientes no van a tener alteraciones en la exploración física. Sin embargo, cuando las evidenciamos podemos ver a nivel o cuando existe daño en la epiglotis podemos observar ronquera, podemos observar estriol laringio si es un poco más abajo. La presencia de disnea nos puede hablar ya de una obstrucción de la vía aérea o de una laringitis. A nivel esofágico podemos evidenciar disfagia o inofagia o cialorrea. Y si el paciente tiene dolor torácico, ojo, nos puede estar hablando de perforación esofágica. A nivel gástrico se va a manifestar con epigastralgia o en su caso, si el daño es muy grande, con hematemesis. Recuerda que cuando tenemos un empeoramiento del dolor abdominal, en las primeras 2 semanas nos puede hablar de perforación, principalmente si está ocurriendo a nivel esofágico. ¿Por qué? Porque recuerda que a nivel esofágico la perforación tiene un curso cambiante. Va a iniciar con dolor torácico, este dolor torácico cede y luego posteriormente ya tiene datos de respuesta inflamatoria sistémica. Que lo que pasó es que cuando el dolor cedió, el paciente se perforó. Entonces, eso es muy importante también lograrlo identificar. El diagnóstico pues, lo podemos realizar con varias cosas. Podemos facilitarnos de estudios de imagen, principalmente ¿para qué? Para tratar de evidenciar la presencia de neumomediastino, de neumotórax o de neumoperitoneo. También, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es un neumomediastino, principalmente en esas flechitas azules. También podemos evidenciar la presencia de la aire que se encuentra supraclavicular fuera de los rebordes costales, porque a lo mejor el sitio de lesión o el sitio de perforación fue a nivel del esófago cervical,
que también puede llegar a suceder. Acá tenemos también la presencia de neumomediastino, de otro neumomediastino aparte de los que tenemos acá abajo. ¿Por qué? Por algo muy probablemente el esófago torácico se pudo haber perforado o algo por el estilo, ¿no? Muchos pacientes también pueden llegar a evidenciar la presencia de consolidaciones que sean de forma bilateral y que se asocien principalmente a una neumonitis química y pues se evidencia como tal. ¿Por qué? Porque el paciente no solamente tragó el cáustico, sino que también lo aspiró y eso obviamente le va a aumentar la severidad del cuadro. La tomografía nos es de utilidad en caso de que sospechemos de perforación para indicar cirugía o si la radiografía no contiene ningún tipo de dato de utilidad. La endoscopía recuerda que se debe realizar en las 24 a las 48 horas, nunca antes de las 6-12 horas. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de perforación en los pacientes. Es de utilidad para graduar y diagnosticar la magnitud del cuadro clínico al cual nos estamos enfrentando y también nos sirve para dar pronóstico y guiar el tratamiento que les vamos a realizar. Hasta el 80% de las lesiones, eso es muy variable, del 40 al 80% podemos no evidenciar algún tipo de lesión. Aquí tenemos unos grados que se le conoce esta clasificación, también como clasificación de Sargar. Muy importante que la comprendan y que la entiendan y que se la aprendan. En la cual nos habla acerca de los grados de lesión o los grados de endoscópicos al momento de ver un paciente con una lesión por cáusticos. En el grado 1 tenemos edema y eritema. En el grado 2A, hemorragia, erosiones, ampollas, úlceras con exudado. En el 2B, ulceración circunferencial. En el 3, múltiples úlceras profundas de color pardo, negro o gris. Y en el 4, perforación. ¿Esto para qué nos sirve? Para determinar cuál es el tratamiento que les vamos a dar. Aquí tenemos varias imágenes que nos pueden llegar a ser de utilidad para determinar. Por ejemplo, aquí tenemos unas áreas muy extensas de necrosis, unas áreas muy extensas de sangrado. Entonces, esto nos ayuda ¿para qué? Para determinar, de acuerdo al grado de la lesión, qué es lo que vamos a hacerle a nuestros pacientes. Todos los pacientes 1 o 2A solamente requieren que nosotros estemos evaluando a nuestros pacientes. Los grados 2B o 3 tienen alto riesgo de producir estenosis posteriormente y también riesgo de producir algún tipo de malignidad dentro de 20 a 25 años. Entonces es importante también tenerlo eso como en cuenta. A esos pacientes hay que observarlos en admisión, en urgencias y en caso de que requiera algún tipo de tratamiento especializado se le da. El grado 4, en el cual ya se describe la presencia de perforación, pasa directamente a quirófano este paciente. Entonces aquí tenemos este tratamiento, es muy importante para ver qué es lo que les vamos a hacer. Recordar que cuando tenemos una endoscopía normal o grado 1, 2 o A, se puede iniciar la vía oral 1 a 2 días posteriormente. Si tenemos datos de respuesta inflamatoria sistémica o tenemos un grado 2B y 3, el paciente amerita una terapia de cuidados intensivos. El tratamiento con líquidos puede esperarse hasta 48-32 horas después. Y usualmente en los pacientes en donde tenemos la laringofaringe edematosa y necrótica hay que realizarle una traqueotomía. ¿Por qué? Por riesgo de pérdida de la vía aérea. Y es un paciente que necesitamos asegurarle su vía aérea como en todos los tratamientos de urgencia que se les dan. En aquellos casos donde tengamos un grado 4 estaremos hablando de una esofageectomía o una gastrectomía de acuerdo al caso. ¿Qué medidas no están recomendadas porque no cambian el curso o pueden empeorar el curso de nuestros pacientes? La inducción al vómito jamás induce el vómito después de que un paciente ha aspirado o ha ingerido algún cáustico. ¿Por qué? Porque vas a sobreexponer a tu paciente. No se les coloca sondas nasogástricas, ni se les hace lavados, ni se les hace neutralizantes, ni nada por el estilo. Eso no sirve, no está demostrado. No se aplican esteroides. Hay algunos protocolos de perforación esofágica en donde están o donde se comenta el uso de los esteroides. Sin embargo, en el contexto solamente de la esofagitis por cáustico no están recomendados. Y los antibióticos es otro de los debates, principalmente cuando se encuentran en estadios 3 o estadios 4. ¿Por qué? Porque en algunos sitios puedes encontrar que sí se les administran antibióticos y en otros no. Es importante reconocer que nuestros pacientes van a tener un curso clínico, van a producir necrosis, van a producir ulceración, van a producir fibrosis, estenosis y posteriormente carcinoma. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro paciente tiene riesgo de dos complicaciones tardías altamente preguntables. La estenosis esofágica usualmente se va a presentar meses después de la lesión, de 2 meses, 3 meses, 4 meses. Se presenta principalmente en los grados 2B o 3
Y estos pacientes usualmente van a requerir manejos endoscópicos con balones de dilatación, que pueden ser de 15 milímetros para obtener algún tipo de alivio, o de 1.5 centímetros. Estos procedimientos obviamente van a tener riesgo de perforación propiamente de las dilataciones esofágicas, como es en el caso, por ejemplo, de la calasia o de las estenosis pépticas. El carcinoma epidermoide también es otro de los que puede llegar a producir como complicación tardía y es la que más suelen preguntar en el ENAR. Tiene una latencia hasta 40 años después de la exposición al cáustico y los pacientes expuestos al cáustico necesitan una vigilancia a los 20 años de la exposición con una endoscopía superior. Después de eso se les tienen que hacer endoscopías cada 1 a 3 años de acuerdo a las características propias de la estenosis o de lo que se observó o si se encontró alguna alteración por el estilo. Lo siguiente que vamos a ver son los trastornos esofágicos por trauma. Estos trastornos recuerda que usualmente se asocian a traumatismos romos y pueden ser por sección transversal del esófago en donde están ocurriendo fuerzas de cizallamiento que producen ese tipo de lesiones. También a nivel del esófago cervical pueden ser secundarias a accidentes de tráfico como aquellos producidos por contusión sobre el volante o sobre el cinturón de seguridad. Estos pues van a ser muy pocos frecuentes. Podemos tener la otra parte que van a ser los traumatismos penetrantes. Aquí pues vamos a tener esófago cervical y esófago inferior. En el esófago cervical usualmente lo que vamos a observar es la presencia de aire extramural. Se les puede realizar también tomografías a los pacientes o radiografías laterales de cuello. Las endoscopías pueden ser también de utilidad en el contexto de tus pacientes siempre y cuando no tengas riesgo de que tu paciente tenga alto riesgo de haber presentado una perforación esofágica. Las lesiones traqueales, carotídeas y vertebrales son lesiones que se pueden acompañar del traumatismo penetrante porque al final de cuentas recuerda que es un objeto punzo cortante que está pues invadiendo todo el cuello, ¿no? Entonces se va a llevar muy probablemente otras lesiones. El esófago inferior, que son todos aquellos que se encuentran sobre el mediastino y la pequeñita porción del esófago a nivel peritoneal, recuerda que aquí lo que vamos a evidenciar pues la presencia de aire exesofágico, que lo podemos evidenciar con un neumoperitoneo o lo podemos evidenciar con un neumomediastino. Si nosotros tenemos un esofagograma a nuestro paciente, recuerda que pues al final de cuentas es muy clásico que se va a salir el líquido de contraste y lo que vas a ver en tu estudio de imagen pues es la salida de ese líquido y que te está hablando prácticamente que hay una perforación esofágica. Se les puede realizar endoscopía en aquellos pacientes que se encuentren inestables, principalmente para tratar de hacer manejos conservadores. Y pues otras lesiones que se pueden encontrar asociadas es a nivel del mediastino, de la pleura y de la aorta. El tratamiento va a ser variante de acuerdo al tipo de lesión que encontremos. Si tenemos un esófago cervical lesionado, el tratamiento tiene que ser ya sea exploración quirúrgica o expectante. Si nosotros hacemos una exploración quirúrgica, recuerda que es una exploración multimodal que tienen que intervenir varios subespecialistas y también tiene que ser un tratamiento agresivo, principalmente en aquellos pacientes que se encuentran inestables o que se sospeche de lesiones asociadas. El manejo expectante se sugiere principalmente tratar de que a nuestro paciente controlar complicaciones que puedan llegar a tener. Sepsis, fístulas traqueoesofágicas, compromisos respiratorios, contaminación de las lesiones por alimento, por sustancias, por lo que sea. Considerar el uso de la alimentación entérica y también el uso de los antibióticos. El tratamiento del esófago distal puede ser expectante, puede ser quirúrgico. El expectante usualmente se realiza con antibióticos y con la colocación de una sonda nasogástrica, mientras que el quirúrgico va a depender del tipo y la extensión de la lesión que haya ocurrido. Se les puede hacer procedimientos de angiografía, por ejemplo aquellos procedimientos de angiografía con oclusiones arteriales para tratar de segmentarizar los sitios anatómicos propios del esófago. Se les puede hacer resecciones más anastomosis esofagogástricas. Sin embargo, recuerda que muchos de los procedimientos que se realizan quirúrgicos a nivel esofágico tienen alto riesgo de morbimortalidad. Entonces, eso no se les olvide también, porque es algo que también suelen preguntar por ahí.
Vamos a continuar con los cuerpos extraños y la impactación del bolo alimenticio. Recuerda que nosotros podemos tener cuerpos extraños o impactación. Los cuerpos extraños usualmente se presentan en edades extremas de la vida, pediátricos y en edad avanzada, se pueden asociar a trastornos psiquiátricos o la intoxicación por alcohol. Usualmente el 80 al 90% van a pasar de forma espontánea, 10 a 20% van a requerir una endoscopía y menos del 1% va a requerir una cirugía. La impactación del bolo es otra complicación que se puede llegar a presentar. Los objetos pues ya saben que pueden ser múltiples, principalmente en los niños. Podemos tener contundentes, puntiagudos, largos, puede ser bolo alimentario. En el bolo alimentario una de las cosas importantes es la presencia o no de huesos y también otros, por ejemplo los paquetes de drogas ilegales, etc. Entonces cada una de estas alteraciones pues obviamente tiene riesgo de aumento de perforación o de obstrucción. ¿Por qué? Por las propiedades anatómicas. Los principales sitios van a ser el esfínter esofágico inferior y superior, el bronquio izquierdo, el arco aórtico, también a nivel del píloro, del ano o de la válvula ileocecal o a nivel del barrido duodenal. Los pacientes, de acuerdo al sitio en donde se relaciona la obstrucción, van a tener diversas presentaciones. Se pueden asociar a disfagia, odinofagia, sensación de cuerpo extraño, dolor retroesternal, aspiración de saliva, compresión traqueal, estridor, disnea, hipersalivación, perforación, fiebre, taquicardia, crepitación subcutánea, principalmente este último en el contexto de la perforación. Y pues obviamente es importante también recordar que no necesariamente la inconformidad de nuestro paciente nos va a hablar del sitio en donde se presenta. ¿Por qué? Porque podemos tener obstrucciones a nivel pilórico y nosotros tener con nuestros pacientes la presencia o la sensación de un cuerpo extraño a nivel esofágico, por decir algo, ¿no? No está correlacionada una cosa con la otra, simplemente sus sintomatologías son propias de obstrucción. El diagnóstico pues lo podemos realizar con una radiografía simple, principalmente para detectar el objeto, la ubicación, el tamaño, la configuración y el número, pero esto solamente en el contexto de si son objetos radiopacos. Nos va a permitir también evidenciar la presencia de neumomediastino o neumoperitoneo o evidenciar enfisema subcutáneo. El bolo alimentario, recuerda que se va a ver, o la radiografía va a tener hasta 87% de falsos negativos, no es nada útil. Y el bario nos va a ayudar a ¿qué? A tratar de visualizar en dónde está ocurriendo la obstrucción, porque no va a terminar de pasar el contraste. Solamente que recuerda que nos va a empeorar el tratamiento endoscópico en nuestros pacientes. En caso de que tengamos sospecha de perforación, ¿qué es lo que vamos a realizar? Pues una tomografía de urgencia, obviamente. Entonces, de acuerdo a la radiodensidad, se pueden identificar algunos objetos por radiografía, como los huesos o los cuerpos extraños verdaderos. Aquí tenemos una gran cuchara, una cuchara gigantísima. Y no se pueden identificar ¿qué? Bolo alimentario, las espinas de pescado, la madera, el plástico, el cristal o algunos objetos metálicos que sean muy delgados. La tomografía pues, nos va a hablar acerca de las alteraciones que están ocurriendo y nos van a permitir la identificación anatómica de la obstrucción que pueda llegar a ocurrir de acuerdo a otras sintomatologías asociadas. Además, va a ser el estudio de elección en el caso de la presencia de perforaciones. La vigilancia tiene que ser en aquellos pacientes que tengamos pacientes asintomáticos, en aquellos pacientes con objetos romos pequeños, excepto en cuáles, si tienen baterías o si tienen imanes. ¿Por qué? Porque en esas condiciones es importante retirar esos objetos, porque al final de cuentas pueden llegar a producir un efecto de álcalis y van a producir pues necrosis por licuefacción. Las medidas también son importantes para decidir si nada más se vigila a nuestro paciente, realizar radiografías semanales y de 3 a 4 semanas se tiene que estar evaluando. Si después de estas semanas, de un mes, permanece en el estómago el objeto, hay que retirarlo de forma endoscópica. De acuerdo al tipo de radiografía, al tipo de objeto que tengamos, los puntiagudos, los seguimientos tienen que ser diarios para ver dónde está ese objeto y hasta dónde va a llegar o cómo le vamos a hacer para retirarlo. Mientras que aquellas baterías que sobrepasaron duodeno y ya no las podemos sacar, hay que estarlo vigilando de 3 a 4 días porque tienen alto riesgo esos pacientes de perforación. Entonces, aquellos pacientes que no pasan, después de estarlos evaluando de 4 a 6 días, pues tenemos que considerar el uso de una endoscopía.
Rara vez se van a tardar hasta un mes los objetos en desprenderse o en expulsarse. Es importante las medidas, ¿por qué razón? Porque cuando miden de 2 a 2.5 centímetros de diámetro, se considera que no van a tener la capacidad de pasar por el píloro o por la válvula ileocecal, y lo mejor sería retirarlos endoscópicamente. Cuando miden más de 5 a 6 centímetros, no van a pasar el barrido propio del duodeno. Entonces tampoco es importante dejar que esos objetos pasen hasta allá. Una de las cosas que nos tenemos que enfrentar y que puede ser alguna pregunta por ahí son los embalajes. ¿Esto qué quiere decir? Pues cuando los pacientes, para tratar de obstruir algún tipo de droga o algo por el estilo, pues lo tragan envueltos de otras materiales como preservativos, globos, etcétera. Aquí lo más importante pues es tratar de identificar cuál es la sustancia por el riesgo de liberación de la sustancia activa y que esto pues pueda condicionar algún tóxico síndrome de nuestro paciente. Usualmente se pueden ver en las radiografías por todo el contenido del material. Lo más importante de esto pues es lo que les comento, que la fuga del contenido puede llegar a causar intoxicación. No se recomienda en esos casos que se extraiga endoscópicamente el material. Se recomienda que sean radiografías de seguimiento. Y en caso de que exista una perforación o que exista obstrucción y que el material ya no esté saliendo, pues entonces en esos casos se recomienda la cirugía en los pacientes. También podemos realizar la endoscopía para cuerpos extraños de acuerdo a las características propias del cuerpo. Si tenemos una obstrucción esofágica completa con puntas afiladas o baterías, se recomienda que sea en las primeras 2 horas y más tardar hasta 6 horas. Recuerda que las pilas de botón pueden llegar a producir necrosis por presión y fuga de sustancias alcalinas, así como descargas eléctricas. Por eso la importancia de retirarlas. Cuando no existe obstrucción completa, se recomienda que sea en las primeras 24 horas. Cuando se demora todo esto, es importante reconocer que disminuye la probabilidad de una eliminación exitosa, aumenta el riesgo de perforación y el riesgo de mediastinitis, la presencia de un absceso retrofaringeo o de una fístula aortoesofágica, y que obviamente aumenta la morbilidad de los pacientes. En el caso de los cuerpos extraños en estómago, en aquellos pacientes con puntas afiladas, imanes, baterías, objetos grandes o largos, se recomienda que se retiren en las primeras 24 horas. Si son objetos romos de tamaño mediano, en las primeras 72 horas. Si uno se demora, las complicaciones pueden aumentar hasta el 35%. Los imanes van a causar necrosis por presión, fístulas, perforaciones, oclusión o válvulos, mientras que las baterías ya estuvimos hablando de las necrosis por licuefacción. El bolo alimentario, por su parte, es importante, pues si existe la posibilidad de empujar el bolo hacia el estómago, va a tener una tasa de éxito de hasta el 90%. Esto se puede realizar con insuflación de aire y suave presión, con algunos medicamentos como el glucagón y la butiscopolamina. Y pues importante tratar de identificar si existe una enfermedad subyacente, porque esto se asocia hasta en el 75% de los casos, ya sean trastornos motores, trastornos neurológicos, trastornos psicológicos, etc. Recuerda que el tratamiento médico no debe retrasar para nada la endoscopía en estos pacientes. El tratamiento quirúrgico se recomienda en aquellos pacientes con perforaciones, en aquellos pacientes que las complicaciones no se resuelven de forma endoscópica, por ejemplo un sangrado masivo, en aquellos pacientes que tengan el endoscopio fuera de alcance, el objeto que queremos retirar, o que existe una obstrucción del intestino delgado. ¿Por qué? Porque no vamos a llegar por ningún sitio, ni por arriba ni por abajo. Entonces, en este tipo de casos se recomienda su extracción. Y por último vamos a revisar las infecciones esofágicas en inmunocompetentes. En esos pacientes, pues recuerda que se van a asociar principalmente virus herpes, cándida, Mycobacterium tuberculosis. También en aquellos pacientes con estasis esofágica, pues Candida albicans. En aquellos pacientes con inhaladores de glucocorticoides se va a asociar también Candida albicans y algunas otras infecciones en esos sitios, pues Trypanosoma cruzi, Treponema pallidum y virus de papiloma humano. La primera de la que vamos a hablar pues va a ser Cándida. Cándida, recuerda que pues van a ser 3 especies, la más principal va a ser albicans y usualmente los pacientes van a presentar disfagia con odinofagia. Usualmente hasta el 20% de los adultos sanos van a tener colonización. Sin embargo, esta colonización se va a volver patológica cuando tengamos una estasis grave, por ejemplo, acalasia o esclerodermia o en las estenosis. También se puede asociar mucho al tratamiento con esteroides tópicos, con antibióticos o con terapias antisecretoras, porque
lo que van a realizar ese tipo de tratamientos es que van a reducir los mecanismos de defensas propios de la mucosa esofágica. En aquellos pacientes con esofagitis eosinofílica, en los cuales se tratan con deglución de fluticasona, también aumenta el riesgo. En pacientes con alteraciones inmunológicas como diabéticos o con insuficiencia suprarrenal, o en aquellos con alcoholismo o con edad avanzada. Entonces, en los pacientes con acalasia se relaciona mucho con la gravedad de la enfermedad y no se va a resolver hasta que se consiga un correcto drenaje esofágico, mientras que en las esclerodermias se asocia a dilatación esofágica y a un perisaltismo defectuoso. Y porque en estos pacientes usualmente hay supresión ácida y pues se pierden mecanismos de defensa. El diagnóstico se realiza con endoscopía, en donde se evidencia la presencia de pseudomembranas blanquecinas, como se observa en esta imagen endoscópica, que se encuentran adheridas a la mucosa. Se le puede realizar, cuando aún no hace la endoscopía, una citología con biopsia para tratar de identificar el tipo de lesiones y pues llegar al diagnóstico histopatológico de la lesión. La esofagografía, pues en esos casos no va a ser sensible. Se pueden evidenciar algunas lesiones, pero realmente nos va a hablar de otras cosas. Por ejemplo, lesiones ocupantes, estenosis, etc. Entonces, en esos casos no se recomienda. Por ejemplo, aquí estamos viendo, ¿no?, lesiones por esofagograma que se realizan, ya que tenemos una endoscopía en donde se observan las placas blanquecinas. Existe una clasificación para la esofagitis candidiásica, que es la candidiasis esofágica de Coetzee. Y aquí nos habla de grados, de acuerdo a las características de las placas y al tipo de lesiones que puedan llegar a tener. Por ejemplo, si tiene úlceras o si no tiene úlceras. ¿Eso es importante para la NARM? Pues nada, muy poquitito. El tratamiento que se recomienda en estos casos es con fluconazol, 100 a 200 miligramos por día, anfo y caspofungina, en caso esta última, esta quinocandina, en caso de que exista resistencia. Se puede dar clotrimazol en tabletas y nistatina también. Sin embargo, recuerda que el tratamiento tiene que ser resolver la causa que está llevando a tu paciente a la predisposición del desarrollo de candidiasis orofaringea. Otra de las infecciones esofágicas que podemos evidenciar son las producidas por el virus herpes simple. Esos tienen un rango de edad muy variable, usualmente son infecciones primarias y se asocian a reactivación del virus en los nervios laringeos, cervicales, superiores y vagos. Se puede presentar de forma simultánea con contacto físico estrecho o una exposición compartida. También se asocian a la presencia de esofagitis eosinofílica y usualmente un 5% de los pacientes van a asociar lesiones bucofaringeas. Los pacientes van a cursar con odinofagia, con pirosis y con fiebre, con náusea, vómito y dolor torácico, porque al final de cuentas les está quemando el esófago. El diagnóstico, ¿cómo se realiza? Pues lo podemos realizar con endoscopía, en donde se van a ver lesiones difusas, friables, ulceradas, redondeadas, con exudado, la presencia de las clásicas vesículas propias de virus de herpes simple y que van a tener bordes elevados bien delimitados. También se les puede realizar pues aislamiento del virus, detección por PCR o evidencia por cepillado biopsia, por inmunohistoquímica o por aislamiento de VHS, de virus herpes simple en secreciones bucofaringes. Recuerda que esa es pregunta clásica de examen. Usualmente vas a encontrar en la tinción histológica células gigantes multinucleadas, balonizadas, con inclusión de cuerpos de Cowdry tipo A. Eso es clásico que los pregunten en los exámenes. Tal vez lo de los cuerpos intranucleares no, pero las células gigantes multinucleadas, eso sí es pregunta de examen. ¿Qué les damos de tratamiento a los pacientes? Aciclovir o valaciclovir, 7 a 10 días por vía oral. Cuando exista odinofagia marcada, se puede utilizar tratamiento intravenoso. Sin embargo, recuerda que se puede asociar a complicaciones, principalmente por la presencia del virus, con hemorragia digestiva y perforación, y las complicaciones son propias de cada una de ellas. Otra de las infecciones oportunistas que podemos llegar a tener en estos casos es la asociada a virus de Epstein-Barr. Se puede asociar a VIH o a receptores de trasplante. En aquellos pacientes con VIH, usualmente son lesiones profundas, y en los receptores de trasplante son lesiones superficiales. Es la causa más frecuente de úlceras esofágicas en pacientes con VIH y se asocia a ulceración de la mucosa. Puede presentar odinofagia grave y se puede complicar con hemorragia, con estenosis y con fístulas. El diagnóstico se realiza con endoscopía, en donde se evidencian múltiples úlceras gigantes, como se miran en estas imágenes, gigantes y solitarias, a diferencia, por ejemplo, de las úlceras que se presentan en virus herpes simple, que son pequeñas, de 1 a 3 milímetros, y son múltiples, ¿de acuerdo?
La esofagografía, pues ya hablamos de que no nos va a servir para mucha cosa. Y la biopsia, pues usualmente se recomienda que sean biopsias múltiples, o sea, múltiples tomas. Se tiene que realizar sobre la base de la úlcera. ¿Para qué? Para tratar de evidenciar la mayor cantidad de tejido y pues realizar las pruebas específicas como PCR o la tipificación viral, ¿no? El tratamiento se recomienda que sea con ganciclovir de 2 a 4 semanas y esto, pues obviamente en pacientes con trasplantes se recomienda que sea la extensión de 1 a 2 meses. ¿Por qué en los pacientes trasplantados? Porque muchos de ellos se someten a tratamientos de inmunocompromiso que predisponen el riesgo del desarrollo de mayor lesiones o de riesgo de que las lesiones que ya tenían no puedas tratarlas de forma correcta o eliminarlas totalmente. La siguiente que vamos a revisar es el virus del papiloma humano. Este recuerda que se asocia a una diseminación por vía sexual. Usualmente se presenta con los pacientes, se presenta de forma asintomática, se presenta en el esófago medio distal y van a tener máculas eritematosas blanquecinas con nódulos con lesiones exuberantes. Tú vas a ver histológicamente estos clásicos células que también te las van a preguntar, por ejemplo, cuando están haciendo para escrutinio de cáncer cervicouterino, que son los coilocitos, además de la presencia de células gigantes. Y aquí tenemos los famosos coilocitos, que esos son clásicos que los pueden llegar a preguntar. Usualmente esto no requiere tratamiento. ¿Por qué? Porque pues, no los vas a poder llegar al final de cuentas. Sin embargo, pues se les puede hacer extirpación endoscópica, se les puede administrar interferón alfa, bleomicina o etopósido. ¿Por qué? Porque se ha visto ciertas asociaciones con cáncer epidermoide. Principalmente estas a nivel de Sudáfrica, de China y de Alaska. No se ha visto esto reflejado, por ejemplo, en nuestra área geográfica como en Norteamérica, tampoco en Japón ni en Europa. Otra de las enfermedades que se pueden asociar es Trypanosoma cruzi. Aquí pues sabemos que existe una destrucción progresiva de los tejidos mesenquimatosos y las neuronas ganglionares. Esto es secundario a la formación de anticuerpos contra los receptores muscarínicos. Usualmente se presenta de 10 a 30 años después y lo vamos a evidenciar con dificultad para deglutir, dolor torácico, tos y regurgitación. Se va a asociar a la presencia de coilocitos y de células gigantes. También, además, va a tener la presión del esfínter esofágico inferior, se va a encontrar alterada y el tratamiento puede ser con nitratos, con dilataciones, con miectomías o con esofagectomías. Aquí muchos de los pacientes pueden llegar a tener cierta asociación con cáncer de esófago. Recuerda que eso se manifiesta como megaesófago. También van a tener riesgos de desarrollo de algunas otras complicaciones porque al final de cuentas son esófagos con estasis prolongadas y puede haber hiperplasia epitelial en esos pacientes. Otra infección que se puede llegar a presentar es por Mycobacterium tuberculosis. Esto puede ser por extensión directa del mediastino como una presentación primaria. Se asocia con disfagia, pérdida de peso, tos, dolor torácico y fiebre. Usualmente presentan hemorragia, perforaciones y fístulas. En la radiografía se puede ver desplazamiento esofágico y la presencia de enopatías o alguna alteración a nivel pulmonar. En la endoscopía lo que vamos a evidenciar son úlceras superficiales con compresión extrínseca. La biopsia, pues vamos a tener VAR positivo, el cultivo y el PCR también nos puede ser de utilidad. Y la cirugía se recomienda en casos de que existan fístulas, perforaciones o que las úlceras sean sangrantes. También vamos a tener el treponema pálido con la presencia de gomas, de úlceras difusas, de estenosis inflamatoria y que esto pues obviamente es una presentación de sífilis terciaria. Histológicamente vamos a ver infiltrados linfocíticos perivasculares y también van a tener alteraciones inmunohistoquímicas. Y aquí tenemos algunos de los tratamientos que podemos emplear en nuestros pacientes. Al final de cuentas, lo que más te van a preguntar es cándida, lo otro simplemente tenlo como que en consideración. Es muy poco probable que te pregunten. De Trypanosoma cruzi, obviamente te van a preguntar las cardiomiopatías y te van a preguntar el megaesófago. Y también te pueden llegar a preguntar alteraciones de dilatación a nivel intestinal. Y pues el resto de las lesiones realmente son poco probables que te las lleguen a preguntar en el contexto de las infecciones. Todos los primeros temitas que vimos en esta revisión de temas de extras de esófago sí son muy preguntables y obviamente
yo creo que perforación y cáusticos es de las cosas que más te pueden llegar a preguntar. Y bueno, me despido de ti, espero que el video te haya gustado, te haya servido y que obviamente hayas aprendido algo nuevo. Soy el Dr. Treviño, este es el Patreon de Red Médica Blog y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.